porque ya conservamos la distancia. Listo. Uy, ¿cómo están ustedes? Wow, casi no veo hasta ahí atrás, muy lejos. Vean, hay algunas sillas aquí más adelante, hay como 4 aquí abiertos que no quedan tan para allá, para atrás. Se puede moverse y algunas sillas aquí adelante, por favor, porque hay que mirar lo que está pasando mientras los actores están tomando puesto. Qué hermoso estar aquí juntos. Estoy tan agradecido. Pues hoy queremos algo especial. Hemos hablado del evangelio, ¿cierto? Pero a veces la persona no sabe qué es este evangelio. Y es una historia verdadera. Y algunos de ustedes ya han escuchado cosas así, pero no sean orgullosos, que no sean no enseñables, que deja que el Espíritu Santo te da una revelación más profunda de estas cosas, porque estas cosas son eternas. Entonces quiero que se preparan para el Evangelio de Dios. Les voy a contar una historia que tiene guerra galáctica, tiene una historia de drama, de amor. Es la historia tuya, es la historia más increíble del mundo, es la historia del mundo. Y esa historia es tan importante, es increíble. El personaje principal de esta historia es Jesús. Y esta historia tiene muerte, tiene cosas increíbles. Y empieza con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1 es la Trinidad. No entendemos completamente, pero Dios es un Dios, solo un Dios, 3 personas, 3 en 1 es. Y existía antes del mundo, antes del cielo, existía por siglos y siglos, por la eternidad. Pero quiso Dios crear los cielos, la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra, todos los ángeles, todas las criaturas del cielo. Y creó ángeles, creó arcángeles increíbles, grandes y cosas increíbles. Pero había un ángel, Lucifer, que quiso robar la gloria de Dios. Este Lucifer que quiso el puesto, el trono de Dios, y intentó quitar Dios de su trono. De su trono intentó quitar Dios y agarró un tercer parte de los ángeles para montar una rebelión contra Dios, pero no pudo contra Dios. Él intentó con un tercer parte de los ángeles. Y los ángeles buenos, los ángeles malos empezaron a batallar una guerra galáctica más grande que uno puede imaginar. Y al final Dios expulsó Lucifer con sus ángeles a la tierra. Y Dios creó la tierra, árboles, montañas, animales, agua, aves. Eso es la historia verdadera del mundo. También creó el primer hombre, Adán, que no es mítico, es real. Y mi primer mujer, Eva, y les dio vida. Y en este jardín que Dios creó para ellos, Él
puso un árbol que se llamaba el conocimiento, el árbol del conocimiento del bueno y el malo. Y Dios dijo a ellos que no coman de este árbol. Y Dios no quiso robots. Él quiso gente que quería obedecerle. Entonces podrían escoger comer o no comer de este árbol, pero Dios dejó en sus manos este árbol. ¿Y qué iban a hacer con ello? Y Lucifer llegó al jardín. Llegó a este jardín y quiso tentar a Eva y a Adán a comer de este fruto del árbol. Una vergüenza, conocieron el bueno y el mal. Y cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Eso es donde arrancó la historia de nosotros. Ese pecado que ustedes ven por todo el mundo, la muerte, suicidio, envidia, empieza en el corazón, empezó ahí en aquel momento. Y la muerte, no había muerte en el mundo, pero llegó la muerte con el pecado. Llegó la muerte para todos. Y esto empezó la historia de la humanidad. Pero en ese momento Dios declaró a ellos que a un día enviaría un rescatador para vencer no solo el pecado, sino la muerte. En el transcurso del tiempo, Dios quiso tener un pueblo suyo, solo suyo, y levantó un líder, Moisés. Y Dios hizo el primer pacto con la humanidad. El pacto a través de Moisés y los israelitas. Esos eran los 10 mandamientos que debían guardar perfectamente para mantener esta relación con Dios. Así que no podían guardar esos perfectamente. Constantemente montaban más pecado. Entonces en este primer pacto Dios hizo un sistema. Así que Dios estableció ese sistema de redención temporal mediante el sacrificio de animales por los pecados de las personas. Sin embargo, había un problema. Esos pecados, esos sacrificios no tenían que hacer, de ellos tenían que hacerle uno a otra vez, porque eran animales. De hecho, según la ley de Moisés, casi todos se purificaban con sangre, porque sin el derramamiento de sangre no había perdón, no hay perdón. Hay que pagar con la muerte. Eso es, entró el pecado, entró la muerte en la humanidad y hay que pagar por la muerte. Entonces, el pueblo de Dios dijo: pon las manos en la cabeza del animal. Muchos animales, vacas, cabras, corderos. Por eso dice el cordero de Jesús. Jesús es el cordero de Dios. Corderos, animales, la cabeza de esos animales para transferir el pecado humano hasta el animal. Y el animal pague por el pecado de los hombres con la sangre. Sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay rescate.
todos hemos pecado y nadie alcanza esta meta de Dios. El primer pacto fue insuficiente, pero Dios tuvo un plan de rescate. Dios Padre y Hijo, Espíritu Santo. En el transcurso del tiempo, en el momento perfecto, ellos decían: ¿qué haríamos nosotros con este pecado del mundo? Porque requiere un sacrificio humano, pero no cualquier humano, alguien perfecto para pagar por el imperfecto, alguien que puede, que no tiene pecado. ¿Y quién es esta persona? No había en la tierra, no había en la tierra, en su perfección. Dios del universo, que amaba tanto su creación, envió Jesús a la tierra. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús llegó 100% hombre, 100% Dios, y Él andó en la tierra con las mismas tentaciones que tú y yo, pero no pecó, no cayó, sobrevivió todo eso a través del Espíritu Santo. Sanó enfermos, expulsó demonios, enseñaba que Él y el Padre uno, Dios uno es. Su propósito era ser un sacrificio vivo, perfecto para tú, para mí, para toda la humanidad, una vez por siempre. Porque un sacrificio perfecto solo haga una vez, solo se hace una vez, y Jesús es el nuevo pacto. Llegó el tiempo para ese sacrificio. Con su voluntad, Jesús no fue impuesto, no delegaba a Jesús a hacer esto. Él quiso hacerlo, y Él mismo entregó a las autoridades, y con ira ellos clavaron a Jesús a la cruz, y su sangre derramaba. Es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo, los que confían en Él. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie ante el altar, pero Jesús mismo ofreció sí mismo a la muerte. Y la Biblia dice que los que confían en Jesús están crucificados con Él en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Eres tú. Cuando tú confías en Jesús y aceptas su perdón, arrepientas ante Dios perfecto y recibas el sacrificio de Jesús, tú también estás clavado en la cruz con todos tus pecados: el robo, ladrón, el engaño, adulterio, los peores pecados que hay, lujuria, codicia. Estás pegado a la cruz con tus pecados. Eso que dice que tú mueres en la cruz con Jesús. Tu carne, esos pecados, mentiroso, la pornografía, la brujería, asesinato, aún con los pensamientos, ira, el celo, todo muere en la cruz del Calvario, y la sangre de Jesús paga por eso. En el momento que Jesús murió, hecho
es y murió Jesús por ti y por mí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que tú podrías ser sano. La sangre es poderosa, sangre de Jesús es poderosa. Y al tercer día, en la tumba. Así que es Dios, siempre era Dios y siempre será Dios Jesús, para comprobar su amor hacia ti, para comprobar su poder de vencer la muerte y el pecado. Se resucitó. ¡Jesús! Cuando Él resucita, tú también. Pero sin este no te pertenece. El pecado, cuando des tu vida a Jesús, que murió por ti, que pagó el precio, el sacrificio perfecto. Yo quiero que ponemos de pie, porque hay personas acá que todavía tienen estas cosas encima. Y yo no sé por qué no estaban clavados en la cruz con Jesús, pero ahora es el tiempo de